Vamos a entrar ya en materia, en el tema de hoy, que es la Virgen en los escritos joánicos, en los escritos de San Juan. Vamos a tratar hoy 3 pasajes, 2 del Evangelio de Juan, donde aparece María, y un tercero del Apocalipsis, del capítulo 12, que se atribuye a San Juan, donde no aparece María explícitamente, pero la tradición cristiana, la interpretación cristiana a partir del siglo VI, vio en esa figura portentosa, en esa mujer que aparece en el cielo, pues una alegoría, una imagen de la Virgen María. Vamos a empezar con el primero de los textos, que es Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Juan 2, 1, 11. Estamos en las bodas de Caná, las bodas de Caná. Dice así el texto. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a ver algunas particularidades. Primero, el versículo 1. Ya tenemos un marco temporal, a los 3 días. Si os acordáis, cuando vimos el pasaje de Lucas del niño Jesús perdido en el templo, decíamos que esos 3 días tienen una clara intención pascual, ¿no? 3 días son los que tarda Jesús en resucitar, 3 días son los que profetiza Oseas para encontrarse con el Señor, 3 días son los que Jonás está en el vientre de la ballena. Por tanto, ya el evangelista, al indicarnos este tiempo, a los 3 días, nos está indicando no solamente una cuestión de una jornada, de una semana con Jesús, si hubiéramos leído todo el capítulo 1 anterior, sino que va a haber una revelación primera de Jesús como Dios, ¿vale? A los 3 días van a una boda. Este es el primer punto que me quiero parar un poquito esta tarde. A una boda. ¿Por qué Juan marca el pistoletazo de salida de Jesús, la primera manifestación de la divinidad de Jesús, el primer milagro de Jesús en una boda? No es una anécdota cualquiera, sino que tiene una importancia que vamos a dilucidar ahora. Las bodas hacen referencia a las bodas místicas, las bodas de la época mesiánica, o mejor dicho, la venida del Mesías y la restauración de Israel vendrían de la mano de una boda, de unas nupcias. Prueba de ello lo tenemos, por ejemplo, en el profeta Isaías. Isaías, en el capítulo 61, versículo 10, nos dice lo siguiente: desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona
o novia que se adorna con sus joyas. Vemos ahí una alusión a esa restauración de Israel, pero en el contexto de unas bodas. O por ejemplo, este mismo profeta, Isaías, capítulo 49, versículo 18. Isaías 49, 18, dice así: Alza tus ojos en torno y mira, todos se reúnen, vienen hacia ti. Por mi vida, oráculo del Señor, a todos los llevarás como vestido precioso, te los ceñirás como una novia. Es decir, describe a Jerusalén, la restauración de Jerusalén y por tanto del reino de Israel, en el contexto de una boda, de unas nupcias. De hecho, el sacramento del matrimonio está preparado, o su ritual está configurado también sobre esto mismo, ¿no? Mostrar el amor esponsal que tiene Dios por la humanidad, que se concreta en el amor que se tiene el marido y la mujer. Y no solamente esto del profeta Isaías, sino que va a tener un cumplimiento ya al final de la historia, cuando venga ya el Mesías en gloria, que lo encontramos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 10, leemos. Apocalipsis 21:10. Decimos: Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Y tenía la gloria de Dios, su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Y en el versículo anterior, en el 9 dice: Mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Por tanto, que Jesús comience su vida pública en una boda, nos está indicando ya en San Juan que ha llegado el Mesías de verdad. El Mesías ya no es un profeta cualquiera, sino que es el mismo Hijo de Dios, el que ha venido a la tierra. Y esas bodas son las bodas místicas del Cordero. También en el Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 6 al 9, leemos lo siguiente: Y oí como el rumor de una muchedumbre inmensa, como el rumor de muchas aguas, y como el fragor de fuertes truenos, que decían: Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Y me dijo: escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y esta expresión ha pasado a la misa justo en el momento antes de comulgar, cuando el sacerdote muestra la hostia ya partida y el cáliz, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Cordero. Otro dato que nos da este versículo 1 de las bodas de Caná es que la madre de Jesús estaba allí. Es decir, la presencia de María, la presencia de la Virgen, que está en el Evangelio de Juan, tanto al inicio de la vida de Jesús, al inicio de su vida pública, bodas de Caná, como al final de esa misma vida pública de su ministerio terreno en la tierra. Por eso María la vamos a encontrar en el Calvario, en el capítulo 19. Ahora entraremos un poquito más en ello. María, dice el versículo 3, María observa que no hay vino y se lo dice a Jesús, su hijo: no tienen vino. Y en el versículo anterior, el versículo posterior, el versículo 4, pues hay un diálogo de Jesús con su madre. Un diálogo que puede ser un poco descarado por parte de Jesús, así a primera vista, ¿no? Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Pero esto era una forma, coloquial en el mundo hebreo, en el mundo semita, donde puede tener dos contextos. Por un lado,
puede tener un contexto, digamos, de incomodidad de la compañía, ¿vale? Que tengo que ver con ese hombre, como le ocurrirá a San Pedro en su negación. No tengo nada que ver con este hombre. O puede ser también un contexto de amigo, decir, y a ti y a mí, ¿qué nos importa todo este asunto? Claro, por el contexto de las bodas de Caná, pues todo apunta a que es este último sentido el que adquiere la frase que Jesús le dice a María. Porque si no nos explicaría de otro modo, que María se diera la vuelta después de la constitución de Jesús y le dijera a aquellos sirvientes, haced lo que él os diga, ¿no? Pero lo importante no solamente es este diálogo, sino lo que Jesús le dice a continuación. Aún no ha llegado mi hora. Y aquí está la clave fundamental de este texto. La hora de Jesús. La hora de Jesús es la hora de su revelación, de su máxima revelación como Dios, que es la pasión. La hora de Cristo, la hora para la que ha venido al mundo, es para morir en la cruz. Y por tanto, aún no ha llegado el momento en que tiene que revelarse. Juan 13, Juan 13, versículo 1, que es donde comienza, digamos, la última cena, pues nos dice que efectivamente ya sí ha llegado la hora de Jesús en la pasión. Vamos a leer este versículo de Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, atentos, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, si la hora de Jesús es su Pascua, la hora de Jesús es su paso de este mundo al Padre, y por tanto aún no había llegado. Sin embargo, María, versículo 5 ya, María va a provocar la revelación de su Hijo. María va a provocar el adelanto de la hora de Jesús. Por eso, con confianza, la confianza que ella muestra hacia su Hijo, le dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Y además ese es el mensaje que la Virgen nos ha dejado hasta el día de hoy. María ya lo ha dicho todo con ese versículo. Haced lo que Él os diga. Es decir, hoy se habla mucho de apariciones y de revelaciones de la Virgen, ¿no? Y mientras la Iglesia no diga lo contrario, pues siempre hay que fiarse, ¿no? del criterio que la Iglesia tiene con respecto a Fátima o a Lourdes, o, bueno, pues la pronunciación un poquito así curiosa que ha hecho ahora sobre Medjugorje. Es decir, bueno, las revelaciones están ahí. Pero si uno, lo decía otro día, si uno se para a ver todos estos mensajes de la Virgen, al final se resumen en lo que la Virgen le dice a los sirvientes de las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Es que la Virgen ha mandado ayunar, ha mandado hacer penitencia, ha mandado rezar el rosario, ha mandado rezar por el Papa, por la paz del mundo. Sí, pero todo eso ya está en la revelación. María lo que nos está haciendo es recordarnos que hay que hacer lo que Jesús nos ha mandado. Jesús nos ha mandado ayunar. Jesús nos ha mandado orar. Jesús nos ha pedido que seamos constructores de paz para ser hijos de Dios. Todo esto ya nos lo ha dicho Jesús. María lo único que hace es recordarnos. Por eso las revelaciones privadas, en este caso de la Virgen, no aportan nada nuevo, ni contradicen en nada a la revelación divina dada por Dios de una vez y para siempre por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí quiero entrar también en el segundo texto de Juan 19, 25, 27. Juan 19, 25, 27. Y lo voy a poner en paralelo, en una comparación entre las bodas de Caná y María en el Calvario. Vamos a leer el texto de Juan 19, 25, 27, para saber de qué vamos a hablar. Dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Bien, si os dais cuenta, en ambos textos, bodas de Caná y María en el Calvario,
se dan las mismas escenas. Hay unos personajes que son Jesús, en Caná, Jesús, María y sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles. Y en Juan 19, en el Calvario, tenemos a Jesús, a María, pero ahora los discípulos han cambiado. Está el discípulo amado, que siempre la tradición nos ha dicho que puede ser Juan, aunque no lo sabemos, y en lugar de los discípulos varones están las discípulas mujeres, pero al fin y al cabo el discipulado de Cristo también está en el Calvario. El segundo punto de comparación. En Caná, Jesús le había dicho a su madre la Virgen: aún no ha llegado mi hora. Y sin embargo, en Juan 19, en el Calvario, Jesús dice: ya llegó aquella hora. Con lo cual, lo que no había llegado ya está en plenitud en el Calvario. En Caná, María provoca el adelanto de la hora de Jesús. María le insiste a su hijo para que obre el milagro y adelante ya la revelación que se estaba esperando, que se muestre ya como Mesías. Mientras que en el Calvario, María acoge el final de la hora de Jesús. Es decir, lo que María había adelantado en Caná, lo recoge ahora al final en el Calvario. En Caná, Jesús intercambia el agua con el vino, ¿no? Cambia el agua en vino, la transforma. En el Calvario, Jesús cambia a su madre dándosela al discípulo amado, transformándola ya ahora en madre de los discípulos, en madre de esa iglesia incipiente, de esa iglesia que estaban haciendo. En Caná de Galilea, el vino nuevo es el mejor que el anterior y se reserva para el final. De hecho, hay como un reproche del mayordomo a los novios, ¿no? Todo el mundo deja el vino bueno al principio y deja el malo para el final, pero tú lo has hecho al revés. Porque el vino bueno, que es el que trae Cristo, la revelación de los tiempos mesiánicos, se dan al final. En Calvario, Juan 19, Jesús derrama su sangre como el vino nuevo que sella la alianza definitiva del final de los tiempos. Final, vino nuevo en Caná, al final la sangre de la alianza eterna y definitiva. En Caná hay agua y vino, y por su semejanza sangre. En Juan 19, en el Calvario, hay agua y sangre del costado de Cristo. En Caná, toda la escena se realiza en un contexto nupcial, en el contexto de una boda, mientras que en Juan 19, en el Calvario, Cristo se nos presenta, porque muere la tarde del viernes para preparar el Sabbat, Cristo se presenta como el Cordero Pascual, el Cordero inmolado en sus bodas. Juan nos está mostrando ya ahí la imagen de las bodas del Cordero, las bodas místicas del Cordero que habíamos leído en el capítulo 19 del Apocalipsis. Pero de este capítulo, o de este pasaje del Calvario, hay algo más que decir. Cuando Jesús le da a Juan a María por madre, el evangelista hemos leído que nos dice: desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. En las antiguas traducciones, en las primeras traducciones al español, se traducía como: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La recibió en su casa. Pero no era correcta esa traducción. ¿Por qué? Porque el texto griego dice taidia. Taidia significa lo suyo, como algo propio. Es decir, desde aquella hora Juan recibe a María como algo suyo, como algo propio, como algo que Dios le ha dado y le pertenece y ya lo va a retener para él. Por eso podemos decir que María, desde el inicio de la Iglesia, pues forma parte del patrimonio de la tradición eclesial. Por eso no encajan esas confesiones cristianas, normalmente protestantes, sectas protestantes,
testigos de Jehová, que rechazan a María. Porque rechazar a María supone rechazar algo que Cristo nos ha dado. Nosotros tenemos que abrazar a María. Por eso la Iglesia católica tiene a María por madre. La Iglesia ortodoxa también tiene gran veneración a la Santa Madre de Dios. E incluso la Iglesia anglicana, pues también tiene esa devoción y ese amor a la Virgen María, ¿no? Es decir, lo anormal, la anomalía de una confesión cristiana es el rechazo de la Virgen o el desprecio a la Virgen. Por eso nosotros tenemos a María como algo singular de nuestra fe, como algo que tenemos que valorar, como algo que Cristo nos lo ha dado. María no es opcional en la devoción cristiana. María es un regalo por Cristo y el conducto por el cual vienen todas las gracias. Y fijaos en Caná de Galilea, cómo María provoca el adelanto de la hora de su hijo. Por tanto, María es la intercesora ante su hijo, la mejor valedora que tenemos los cristianos delante de su Hijo Jesucristo. Es cierto que el único mediador y el único redentor es Jesús, pero María, y así lo dijo el Concilio Vaticano II, está íntimamente asociada a la obra de la salvación de su Hijo. Porque María dijo sí a Dios para que Jesús viniera, y no se desentiende de su Hijo ni hasta el final de la vida. Por eso, aunque hoy mucha gente aboga por el dogma de la corredención, María corredentora, en mi opinión personal lo que voy a decir, aunque es cierto que María, digamos, está asociada a su hijo, no sé yo hasta qué punto se le puede dar ese título, porque muchas veces corredención supondría, o quizás sea una mala interpretación del título, supondría ponerla al mismo nivel que Jesucristo. El único redentor es Cristo. Ahora, María está al lado del Señor en esta obra. María se intercede ante su Hijo, se asocia a su Hijo en todo esto. Y lo vamos a ver mucho más claro, esta idea de corredención o esta idea de asociación a la salvación, en el tercer texto que yo quería traeros hoy, que es el de la mujer vestida de sol, de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 y 17. Vamos al Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 17. Leemos. Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Es decir, una mujer vestida de sol, deslumbrante, iluminada. No es el sol. Es decir, no tiene luz propia, pero está vestida con la luz del sol, con lo cual alguien le ilumina. La interpretación en el sentido mariológico o mariano de este texto de Apocalipsis, pues data del siglo VI. Ya se han acabado hace 200 años las persecuciones. En tiempo de persecución esto se interpreta como la Iglesia, prácticamente digo hasta el siglo VI, esta mujer vendría a ser imagen de la Iglesia. Pero en el siglo VI se da un giro, ¿vale? En la interpretación y se ve a María. ¿Por qué? Porque María no brilla con luz propia. Vamos a ver. María es lo que es porque ha sido iluminada por la gracia de Dios. Porque ha sido el sol de Dios, el sol de justicia, Cristo luz, Dios Padre, que es el sol que da vida, el que ilumina y dota de gracia y santidad a María desde el mismo instante de su concepción. Por eso es Inmaculada Concepción. Y es Inmaculada Concepción en orden a ser la Madre de Dios. Con lo cual María está vestida del sol, es decir, María está llena de gracia y santidad en esto. Pero tiene la luna por pedestal, es decir, dominio sobre el tiempo. Fijaos qué curioso, la imagen del sol y de la luna es el dominio. El dominio también, señorío de la historia, del tiempo, que está Cristo, pero se lo concede a la Iglesia, o a María en este caso, por la interpretación.
pero que sufre dolores de parto porque sufre persecución. La Iglesia sufre persecución. Para entender el sentido mariano y por qué se le aplica, tenemos que irnos al principio de la Escritura, en concreto a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Este versículo, Génesis 3:15, se ha dado en llamar el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, porque ya es el primer anuncio de la salvación. Inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, Dios promete que va a mandar un Salvador para que redima a la humanidad que había caído en el pecado. Y lo dice de la siguiente manera, dirigiéndose en este caso a la serpiente. Dice Dios: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras el talón. Génesis 3:15. Dios pone enemistad. Es decir, son enemigos irreconciliables. La mujer y la serpiente. La serpiente, que va a ser interpretada luego en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, como el dragón, la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Dice el Apocalipsis todos esos nombres. Por tanto, hay una enemistad entre una mujer y el diablo y el demonio. Claro, no se dice quién es esa mujer. No puede ser Eva, porque Eva al pecar ya ha quedado rea, cautiva del demonio, del mal, del pecado. Por tanto, no puede ser Eva. Tiene que ser una nueva Eva, una nueva madre, de una nueva descendencia, atentos a esto, la que nos traiga la salvación, el linaje que habrá de salvar al mundo. Y por eso dice a continuación el mismo versículo, él, es decir, el linaje de la serpiente tiene que luchar contra el linaje de la mujer. Y ese linaje, el linaje de esa mujer, lo encontramos ahora sí en Apocalipsis 12, versículo 17, cuando se nos dice así: y se llenó de ira el dragón contra la mujer, dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, de la descendencia de la mujer prometida en Génesis, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esa es la descendencia de María. María es su hijo y todos los que por el bautismo se van asociando al hijo, todos los que desde el bautismo guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, es decir, permanecen en el amor de Dios y unidos al tronco de Cristo, son la descendencia de María, son la descendencia de la mujer. Y esa descendencia de María, es decir, nosotros los cristianos, vamos a estar permanentemente en guerra espiritual se sobreentiende, contra los espíritus inmundos, contra el demonio. Esa lucha se extiende hasta el día de hoy. Y de esa lucha nos advierte el apóstol San Pablo. Y con esto concluyo, para que tomemos en cuenta lo que significa la lucha contra el mal, la lucha contra el demonio, la lucha espiritual que tenemos que cuidar y que trabajar todos los días, ¿no? Dice San Pablo en el capítulo 6, versículo 12 en adelante: porque nuestra lucha, ese combate espiritual, no es contra hombres de carne y hueso, es decir, no es una lucha mundana de hermanos, no es una lucha fratricida, no es una violencia fratricida, sino que es una lucha contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Esa es nuestra lucha. Contra el demonio, contra los espíritus
malignos del aire. Y San Pedro en su primera carta nos viene a decir pues una cosa semejante. Nos viene a decir que el león, que el diablo, dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8-9, dice: sed sobrios, velad, vuestro adversario, ya está la clave del enemigo, el diablo, como león rugiente, aquí ya no adopta la forma de serpiente o dragón, sino como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Pues hermanos, queridos amigos, esto es lo que tenemos. Esto es lo que nos dice San Juan sobre la Virgen María en estos 3 textos, que tenemos que tenerla por madre, por intercesora, por gran valedora, porque está íntimamente asociada a la obra de la redención de su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos su descendencia, nos toca pelear contra el mal en todas sus formas, la tentación, etc. Pero sabemos que no estamos solos en esta lucha, que en esta lucha tenemos la gracia de Dios con nosotros y la asistencia de la Virgen Santísima. Pues a ella nos dirigimos al final ya de esta charla y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.